Bueno, muy buenas tardes. Continuamos con las actividades del cuarto encuentro matemático del Caribe. Aquí, bueno, nuevamente Marlon nos va a impartir este minicurso titulado Una breve introducción a los modelos de ondas de choque. Él pues ha, digamos, como que llamado esta primera parte del minicurso como nociones generales sobre las ondas de choque. Este minicurso, pues, como al igual que el anterior, va a consistir de 2 sesiones. Una es la que vamos a realizar ahora de 3 a 5 y la otra va a ser el jueves de 1 a 3 de la tarde. Entonces, Marlon, espera ahí, creo que lo guardé. Verifica si está funcionando. Ok. Si está funcionando. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Se escucha el audio, el sonido? Acá, No, sí, eso es esa es la preocupación que yo tenía. Yo creo que sí, ¿verdad? No, no se escucha. Ok. Bueno, buenas tardes. Este minicurso es un minicurso que normalmente pues no se da a un nivel tan básico por el hecho de que se comienza con ecuaciones diferenciales parciales. Comienza directamente ya con física a un alto nivel, ya comienza con partes más complicadas. Y la idea que yo tengo acá es tratar de poner en contexto la primera parte, que es una onda de choque. Muchas veces todo el mundo yo pregunto a las personas y me dan muchas definiciones de qué es una onda de choque y ninguna de ellas está equivocada. Exactamente, pero la pregunta es, ¿qué es una onda de choque, por ejemplo, en el espacio? Donde no hay una superficie. Entonces, este es el tipo de cosas que yo voy a querer tratar de presentarles en la primera parte. En la segunda parte ya voy a hablar un poco más cuestiones teóricas, más matemática, hablar un poco más de las cuestiones técnicas. Esta primera parte más que todo es poner en contexto qué es exactamente una onda de choque, dónde podemos encontrar una onda de choque, y podemos provocar ondas de choque y cómo las usamos de una forma constructiva. Pues bueno, pues el minicurso tiene está pensado para ser de 4 horas, pues así como está previsto el proceso. Y la verdad la idea es mostrar las descripciones físicas, tratar de explicar un poco cómo es que se desarrollan las cosas y cómo se representan matemáticamente para poder representar este tipo de problemas, porque inclusive podemos estudiar este tipo de problemas a un nivel teórico demasiado alto que se pierde la intuición. Comenzamos a hablar de leyes de conservación y podemos automáticamente tener manuales gigantescos de ondas de choques y lo que quieran y nadie entendió nada. Entonces la idea interesante es aprender desde el punto de vista un poco más básico, lograr entender cómo es que este tipo de situaciones se pueden modelar. Lo mismo que había dicho en la mañana, que era pues, la parte de modelación, hay que entender, interpretar estas situaciones primero, antes de nosotros poder utilizar la matemática, poder representar las situaciones que tenemos. Y al final lo que queremos es utilizar este tipo de ondas de choque de una forma productiva. ¿Qué sería una forma productiva? Por ejemplo, si se entiende como por ondas de choque, podemos entender que una explosión, por ejemplo, y esa explosión puede ser totalmente dañina, pero igual podemos tener ondas de choque que nos ayudan a quebrar cálculos renales, que eso obviamente es algo que se ha utilizado y obviamente nosotros queremos tener ese tipo de aplicaciones pues en nuestro medio, ¿verdad? Y obviamente vamos a tener algunos requisitos, en este caso obviamente que esto es una cosa muy superficial, decir conocimiento básico de física y ecuaciones diferenciales, porque no sé qué tanta física es necesaria para entender una situación, pero voy a ir, esta primera parte va a ser más con el objetivo de mostrar
de cómo esto aparece naturalmente en la naturaleza, cómo nosotros hemos tenido interacciones continuas con ellos y los seres humanos simplemente han sobrevivido en ese medio. Lo primero, pues así como habíamos mencionado, pues la primera parte van a ser nociones generales sobre las ondas de choque y la segunda parte van a ser nociones matemáticas. En esta parte que son nociones matemáticas, voy a tratar de no entrar en tanto detalle teórico, tratar de solo poner las ecuaciones principales y básicas para poder establecer por lo menos un marco de referencia para en caso de que alguien tenga un interés más adelante, poder estudiar este tipo de situaciones. Y bueno, el primer día, que sería hoy, pues les voy a hablar a dónde suceden las ondas de choque en la naturaleza, les voy a dar unos ejemplos, ver cómo estos ejemplos realmente pues los podemos encontrar siempre y no lo sabemos que están por ahí. Vamos a hablar vamos a definir qué es una onda de choque, dónde ocurren este tipo de ondas de choque, a dar ejemplos de ondas de choque provocados. Tengo varios videos que igual los podemos discutir si ustedes quieren. Y a medida de que va pasando pues las presentaciones, quiero pues también mostrar cómo ese estudio no comenzó ahora en estos, o sea, no es un estudio moderno. Estos estudios se encuentran a trabajos hechos desde los 1600, donde se empiezan a encontrar la cuestión de las ondas de choque. Y bueno, por último, la última parte con la que vamos a cerrar esta parte de aquí es introduciendo algunos conceptos básicos y hablar sobre leyes de conservación, que sería lo que vamos a utilizar para poder representar este tipo de procesos. Y bueno, lo primero que nosotros sabemos es que ya tenemos las erupciones volcánicas, son las primeras ondas de choque en la naturaleza que normalmente podemos encontrar, o por lo menos que se nos vienen de forma natural, que no ha sido provocada por el hombre. Y aquí podemos ver esta onda de choque de este volcán, del volcán de Tonga, que fue una de las más poderosas registradas. Esa onda de choque circuló alrededor de la Tierra. Y se hicieron los estudios y la onda de choque salió por encima de la Tierra, rebotó en la parte de abajo y subió. Y fueron 2, 3 veces las que se hizo eso. Entonces, si lo vemos, nosotros tal vez no lo percibimos, pero esencialmente esas cosas sucedieron, ¿verdad? Y entonces, lo mismo que sucede, por ejemplo, en una erupción, cuando este tipo de erupciones suceden. Aquí tengo un ejemplo. Creo que se escucha el sonido, ¿sí, verdad? No sé si lo escucho, no tiene sonido. Bueno, en esencia lo que está sucediendo acá se ve el desplazamiento de la onda. Es que eso tiene un sonido que se puede ver acá, se puede escuchar. Entonces, si ve aquí, se ve el desplazamiento en esta parte de aquí y en la parte de arriba, como toda la presión que sale de la energía que sale de ese volcán va a llegar y la persona que tiene la cámara se le mueve la mano. Y eso se le mueve la mano es la onda de choque que llega, porque llega toda la presión. Si lo vemos de nuevo, analizando ya todas sus partes, vamos a ver cómo la persona en ese su momento hay esa variación. Y entonces ese sería uno de uno de los tantos eventos. Acá tenemos una onda de tipo tsunami que sucede en la superficie del Sol. Hay una explosión, una llamarada dentro del Sol y vemos cómo esta onda se dispersa por encima de la superficie del Sol. Ahora pensando cómo sería ese tipo de onda, que la llamarada puede ser más grande que la propia Tierra. Entonces, son cosas que suceden en la naturaleza. Otro evento que sale en la naturaleza son las supernova, que serían las explosiones de ciertas estrellas y ellas se dispersan con la única diferencia que ellos no tienen un medio que los detenga.
y siguen, y siguen, y siguen. Y esa es una parte bien interesante porque los astrónomos, por ejemplo, empezaron a detectar ondas gravitacionales. Y esto había sido propuestas por Einstein, había sido varias cosas que se habían hecho antes. Y es una cosa que se vuelve más interesante porque tenemos mediciones ahora reales. Todo lo que había sido puesto de una forma teórica, pues ya se ve que se puede. Y tenemos un caso un poco más interesante, que sería, existe un camarón que se llama camarón pistola. Resulta ser de que este camarón, es un camaroncito, tiene una tenaza que cuando él quiere parar a una víctima, él hace así y hace una burbuja. Esa burbuja va tan rápido que esa burbuja se calienta tanto a 4700 grados centígrados. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Hace una onda de choque así a nivel pequeñito. Y eso pues lo pueden buscar y estos estudios fueron descubiertos pues en el 2000, ¿verdad? Y lo interesante es que así como está eso, podemos considerar, por ejemplo, como onda de choque también un terremoto, si quieren ponerlo de esta forma. Tenemos dos placas tectónicas, se sueltan y hay un movimiento de esto. Y entonces, permítanme, ¿qué fue? Esto se fue muy rápido acá. Ok. Y bueno, ahora vamos a definir qué es una onda de choque. Bueno, una onda de choque es una onda que se caracteriza por ser una propagación o una perturbación que se propaga de una velocidad, temperatura y todo esto de manera abrupta. Por ejemplo, podemos tener ondas de choque de calor. Tenemos una onda de choque una variación automática así abrupta de este tipo en el medio en el que estamos y es muy difícil poder controlarlas de una forma, vamos a decir, correcta o si queremos de alguna forma disminuir el efecto de estas, pero ellas pues suceden de una cierta forma que realmente nos puede causar un daño o puede ser útiles para nosotros. ¿Y dónde podemos encontrar este tipo de ondas? Bueno, en diferentes medios físicos, podemos propagación mecánica, campos eléctricos, electromagnéticos, inclusive las ondas gravitacionales son ondas que se van en el medio del espacio y afectan de cierta forma campos electromagnéticos, ¿verdad? Entonces, esto es una cosa que de repente, por nosotros vivir menos expuesto a cuestiones espaciales, no nos puede interesar. Pero en magnetohidrodinámica suceden este tipo de cosas. Y aquí tenemos pues, no sé si no se va a escuchar, un efecto. ¿Ah? Sí. Lo que sucede acá es una explosión. En esta explosión, la onda de sonido empuja todo el aire que está aquí, llega al final, se condensa atrás, hay una caída de presión, se condensa la humedad y se vuelve para atrás. Ahí viene otra vez. Entonces eso, vamos a ver si lo puedo poner aquí con sonido para que se oiga pues cómo realmente es esto, porque la verdad que hay una explosión de esas debajo del mar. Todo eso tiene que ser previsto. Y entonces, ese tipo de cosas, pues son situaciones que realmente nosotros debemos de analizar si queremos, pues si estamos haciendo trabajos de ingeniería, si estamos haciendo simulaciones, tenemos que considerar ese tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque en el momento que se hace una simulación, mi simulación tiene que representar aquello. Y esa situación, obviamente que a veces no es tan trivial. Aquí, en esta parte, tenemos
la extracción de minerales. Se fijan, van todo un de todo el material no logra sostener esa, no logra sostener se abre. Y acá tenemos el caso típico que se encuentra cuando tenemos un avión que viaja a una velocidad supersónica, que incluso pues en los libros de física tenemos el efecto Doppler acá y tenemos aquel boom sónico. O sea, el avión va con una velocidad mucho más rápida, él va a llegar a un punto en que la onda de sonido la va llevando y se rompe. Y eso exactamente es lo que sucede acá. Entonces, ese tipo de situaciones son las situaciones que nosotros tenemos que entender primero la física del problema para poder tener un enfoque y de cómo vamos a representar ese tipo de situaciones. Entonces, claro está, existen ciertas situaciones que son mucho más complejas que simplemente entender la lógica de eso y para representarlo matemáticamente y simularlo computacionalmente ya requiere muchas más cosas, pues. Porque aquí más adelante yo les tengo una simulacioncita de, que no la hice yo, claro, sobre cómo funciona un motor de propulsión a chorro, para que vean la onda de choque que se monta dentro del sistema. Y bueno, algunas aplicaciones que podemos tener de esto es en el tratamiento de materiales, de formaciones de láminas y para soldar metales. Resulta ser de que existen técnicas de soldadura. Tenemos placas gigantes, así grandes, y las queremos juntar unas con las otras. Entonces no se pueden soldar una con otras encima de la otra, sino que simplemente se ponen las dos juntas, se le pone un explosivo, estalla, y estalla en el momento del estallido, se crea una cantidad de calor, una liberación de calor, y eso suelda las dos láminas juntas. Y eso pues obviamente que es una parte que nos hace, nos termina siendo útiles pues en ciertas aplicaciones industriales, que puede ser una parte que puede ser explorada y que muchas veces los países más industrializados utilizan ese tipo de técnicas. Y bueno, tenemos estas que habíamos visto, las ondas de choque en tratamientos médicos, ¿verdad? Tenemos cálculos renales. En los cálculos, pues, son piedritas que no las podemos sacar y muchas veces no podemos hacer la cirugía porque vamos a romper más tejido que lo que vamos a ganar. Y lo que se termina haciendo es haciendo una emisión de ondas de choque hasta que se revienta el cálculo y el cálculo se vuelve piedritas menores y ya eso ya logra hacer sacar ese tipo de cálculo del cuerpo. Y esta parte es la parte más interesante, pues que nosotros, a pesar de que es algo que nosotros podríamos considerar como dañino, es una cosa que es realmente útil en términos de aplicaciones médicas. Y por último, tenemos acá los láseres, que en realidad lo que hacen es que liberan una gran cantidad de energía, hay una microexplosión allí y se empieza a romper el material y empieza a tener, pues, a cortar o a hacer lo que se necesite hacer. Y eso, pues, en realidad en sí es una onda de choque que nosotros no la conseguimos percibir porque son pequeñitas. Y bueno, aquí es donde viene la parte interesante, parte histórica que, o sea, la mayor parte de la gente no la va a ver. Yo me tardé un buen rato buscando todos esos papers porque así estuvo duro la búsqueda, pero valió la pena. Y por ejemplo acá tenemos un estudio de 1683, donde estos señores
hacían proyectos, aquí experimentos relacionados con producción de fuego y llamas, con una explosión por la mezcla de dos licores fríos. Resulta ser de que vino alguien, en aquellos tiempos los procesos de destilación eran bien diferentes, vinieron, agarró su licor y vino el otro, dijo, ah, no, yo también le voy a poner, y estalló. Y entonces eso llamó la atención. ¿Por qué? Porque resulta ser de que una cosa es en una casa, una persona, y otra cosa es una producción industrializada. Y en este tiempo, este tipo de personas, por ejemplo, los ingleses, hacían todo ese tipo de trabajos. O sea, ellos hacían sus procesos industriales, hacían ese tipo de producción para vender, y nosotros, pues obviamente que en este tiempo ya sabemos que existen todas unas normas para poder hacer todo un destilado de este tipo de licores, y al final de cuentas nosotros pues no necesitamos preocuparnos por esto, pero porque ellos ya tuvieron ese encuentro. Y bueno, en los años 1700 ya empezamos a tener fábricas en los que ya tenemos explosiones debidas a electricidad. Resulta ser de que no solo en este momento, no solo en esas épocas se dan ese tipo de explosiones. Si nosotros tenemos, por ejemplo, en las plantas eléctricas, donde hay cargas de tensión muy altas y se desconecta demasiado rápido la tensión, se crea un arco eléctrico, ese arco eléctrico estalla y esa explosión puede matar a la persona. Incluso existen ese tipo de casos, que esos son los casos que pues se vienen estudiando de todo este tiempo. Se carga desde 1700, ya se habían, ya los 1700 ya era un motivo de estudio, y obviamente que este motivo de estudio era por lo mismo. No era costoso, podíamos perder vidas, y al mismo tiempo podíamos perder la fábrica donde estaba, porque obviamente no se tenían todos los medios para controlar los fuegos, y eso era una cosa bien interesante. En tenemos una parte bien interesante que se daba en las minas de carbón. Resulta ser que en las minas de carbón se da un gas, que es el gas grisú. Este gas se va contaminando, va contaminando el medio, y en aquel momento lo que habían para poder iluminar las minas, muchas veces no eran lámparas eléctricas, eran simples lámparas de gas. Se estallaba, se encendía la mina y estallaba todo esto. Entonces, ¿qué sucede? Todos esos procesos eran totalmente necesarios saberlos entender y controlar para evitar ese tipo de situaciones. Obviamente que tenían explosiones por la dinamita y hacer todo esto, pero en términos de otras áreas que no eran explosiones provocadas, tenemos este tipo de situaciones, ¿no? Y esto empieza, el estudio en sí de las ondas de choque comienza a tener una forma más moderna, vamos a llamarla, desde el inicio del siglo XX. Resulta ser que tenemos este tipo de fotografía, la fotografía Slirren. Ese tipo de fotografía se montó de primera vez en los 1800, pero se empezó a utilizar para ver el comportamiento de ondas de choque formadas por proyectiles. En este caso, obviamente que los que nos interesaba en este caso era entender cómo un proyectil creaba en el espacio. Incluso, no sé si en alguna vez han visto ustedes en los aviones cerca de los motores, a veces se ve una distorsión. Cuando uno va viajando, ve la distorsión de como que hay algo que se interfiere en la vista. Y en esencia es una onda de choque que se forma. Y uno la mira, simplemente no la sabe identificar. Entonces, este tipo de situaciones son las situaciones en las que nosotros hemos tenido que evolucionar en cierta forma para entender qué es lo que está pasando. Y esto es, en cierta forma, lo que hacen las ondas de choque. Y existen muchos casos, pues, de que vienen efectos no deseados porque pasó un avión a una velocidad muy rápida y pues rompió dio una onda de choque, ¿verdad? Y acá tenemos una discusión teórica de una onda
de choque de alta intensidad. Entonces, ¿qué sucede? Ya en los 1949, después de la bomba atómica, ya tenemos todo ese tipo de estudios. Ya los casos, los eventos que tenemos acá, ya empiezan a tener ecuaciones diferenciales, ya empezamos a ver relaciones de velocidad de gases. O sea, ya empezamos a construir toda una teoría y una técnica detrás para poder hacer una interpretación sobre esto. O sea, no solo es, tenemos las ecuaciones, resuelve el problema, aquí me da un resultado y bueno, se construyó toda esta parte, ¿verdad? Y en los 50 se encuentra una parte bien interesante que les voy a mostrar, una onda de choque en una carretera. ¿Cómo es una onda de choque en una carretera? Bueno, alguien frenó de forma súbita y se empezó a acumular el tránsito. Y esto lo vamos a ver aquí. No. Se va a comenzar acá. Frenó. Y comienza hasta atrás. La persona que está aquí enfrente avanza, pero ya dejó hecho todo el trastorno. Se va disipando la onda y esta se sigue yendo para atrás. Si lo vemos, es un efecto que pues probablemente no era tan natural de ver, pero en esencia sucede y es real, pues. Y ahora la pregunta es, ¿cuántas veces nos suceden este tipo de situaciones y nosotros ni siquiera sabemos que estamos en medio de una onda de choque? Y entonces la parte interesante pues de todo este proceso es, ¿por qué hacer ese tipo de análisis es interesante? ¿Por qué? Porque podemos pensar en situaciones de diseño de una carretera, cómo diseñarla de tal forma que no se den ese tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque de repente nosotros, al no entender este tipo de situaciones, se hace un diseño que, entre comillas, es el más apropiado, pero en esencia, pues, no se consideró este tipo de situaciones. ¿Qué es lo que sucede eso? Bueno, queremos extrapolarlo a transporte comercial, transporte de personas, o incluso gasto de combustible, pues tenemos todo ese tipo de situaciones, ¿verdad? Y bueno, ya en los años 60, ya pues los rusos ya estaban en la carrera espacial y ellos empezaban a hacer estudios sobre ondas de choque en boquillas de este tipo. Son las boquillas que son normales, que son las salidas de los motores de propulsión a chorro. Entonces, en la simulación que viene ahí adelante, vamos a ver cómo ese tipo de onda de choque se aparece, que sería acá. Estas onditas que se ven ahí se llaman choques oblicuos. Esos choques oblicuos en sí son ondas de choque que se encargan de concentrar de una cierta forma toda la energía para que vaya en una sola dirección, y esto se debe al formato de la boquilla o de la salida del motor. Entonces, esto, si lo vamos viendo, esto aunque sea una simulación, podemos encontrar videos donde de forma real podemos encontrar esto. Este estudio solo de este tipo de cosas es muy complicado. O sea, muy complicado en el sentido de que podemos encontrar manuales enteros de solo hacer ese análisis de este tipo de situaciones, ¿verdad? Y bueno, luego vamos viendo cómo vamos evolucionando en el tiempo, y esto pues ya en los años 90 mejoran las computadoras, las simulaciones numéricas comienzan a salir mejores, ya podemos entender cómo se utilizan este tipo de situaciones de ondas de choque, pero ya lo podemos estudiar en otro tipo de situaciones más complicadas. Por ejemplo, espumas porosas comprimibles.
que eso pues, obviamente tiene una aplicación industrial que de repente nosotros tal vez no la podemos ver, pero desde ese tiempo ya se empieza a ver la necesidad de hacer ese tipo de estudios. Y ese tipo de situaciones son las situaciones en las que las ondas de choques terminan siendo de una forma útil. El problema de esto es que el nivel matemático que se requiere para estudiar este tipo de situaciones es mucho más complejo y mucho más, vamos a llamarlo así, delicado, que simplemente tratar de entender intuitivamente lo que está sucediendo, ¿verdad? Y aquí, ya en el 2022, de este año, tenemos la simulación de una simulación experimental y numérica de una propagación de ondas de choque en un túnel revestido. ¿Por qué que esa recitación interesante? Vimos al principio que aquel túnel como nos dio un golpe al no tener ningún tipo de revestimiento y algún tipo de situaciones. Ahora viene la situación interesante, que la idea es proveer este tipo de túneles utilizando este tipo de material para que las ondas de choque se vayan reventando, o sea, no sea totalmente continuo y no tengamos una acúmulo o una acumulación de ondas de choque completas. ¿Por qué eso es importante? Bueno, ya vamos a ver aquí, unos muchachos vienen, ponen fuegos artificiales dentro de un túnel, ¡pah!, chiquito, y ya vamos a ver la onda de choque que se forma. Con una cosa pequeñita. Entonces la parte interesante es eso, o sea, el efecto de una perturbación pequeña en el medio. Y esto obviamente que para hacer esto pues se requiere una gran cantidad de y obviamente que pues lo que nos interesa es estudiar esto de una forma más formal. Para hacer este estudio formal es bien difícil porque en sí, para poder diseñar un plan, mejor dicho, poder estudiar este tipo de cosas, necesitamos entender primero leyes de física, entender partes matemáticas que son bien pesadas, y ese tipo de situaciones obviamente pues es una situación que dentro de lo posible se puede ir cubriendo durante los años, pero eso no es una situación tan simple porque tenemos que idealizar las situaciones demasiado para poder plantear este tipo de situaciones, ¿verdad? Y entonces para esto nosotros tenemos que recurrir a algún tipo de abordaje, algún tipo de enfoque. Necesitamos entender de alguna forma cómo vamos a utilizar. Lo único que sí podemos contar siempre es con la ley de conservación, leyes de conservación. Estas leyes de conservación, obviamente que nos van a establecer que una propiedad que podemos medir en un sistema físico aislado no va a cambiar a medida de que el sistema físico evoluciona con el tiempo. Obviamente que ese es un concepto bien claro, bien bonito y lo que sea, pero el problema es cómo voy a aplicar eso. O sea, esa es la idea más difícil, o sea, ese es el concepto que nos va a ayudar a tener este tipo de situaciones. Entonces podemos tener, pues dentro de las leyes clásicas tenemos conservación del momento lineal, momento angular, carga eléctrica, de la masa y la energía. Hoy en la mañana vimos pues la de conservación de la masa. Vimos que la conservación de la masa me ayuda, entiendo cómo yo puedo modificar todo esto, cómo puedo rastrear las informaciones y a la larga lograr entender este tipo de cosas. Pero la situación más complicada viene cuando yo necesito utilizar esto de una forma matemática, de una forma específica. Y entonces, bueno, tenemos que entender pues de que para este tipo de situaciones nosotros tenemos que comprender el mundo que queremos describir. No podemos describirlo si no entendemos la situación. Y obviamente podemos entender que tenemos que aislarlo de forma teórica, nuestro medio, para entender cómo una onda de choque sucede. Y resulta ser de que la parte más difícil es que este tipo de situaciones
este tipo de leyes de conservación se representan por ecuaciones diferenciales parciales, que muchas veces en la mayoría de los cursos o en la mayoría de los programas, perdón, no es parte del pensum académico, y eso obviamente que complica un poco el estudio de estas situaciones. No es imposible, pero requiere en sí una cierta dedicación. Y bueno, viendo esto, nosotros tenemos que recurrir a lo que llamaríamos, bueno, vamos a regresar acá. Aquí esta parte es la parte interesante. Tenemos una cantidad que se conserva dentro de un volumen que puede cambiar con una cantidad que entra y sale del volumen. ¿Qué quiere decir esto? Teóricamente yo voy a aislar mi modelo. Mi modelo yo lo tengo, o mi medio. Mi estudio lo voy a hacer utilizando un volumen de control. Ese volumen de control es simplemente una abstracción matemática para poder decir qué es lo que está pasando dentro de eso. Si yo no tengo ese tipo de abstracción, yo tendría que considerar todas las interacciones de todo lo que está sucediendo y tendría que hacer un estudio demasiado grande que yo no lo voy a poder hacer porque no tengo cómo hacer todas estas partes. Es como querer acoplar mallas computacionales de diferentes métodos. Ahí es donde viene el problema. ¿Qué sucede en las fronteras? Entonces nosotros tenemos que tener todo ese tipo de situaciones. Y entonces con esto pues utilizamos esta región ficticia, utilizamos esto para decir de que nuestro flujo de fluido o de material se mueve de forma constante, y con esto pues nosotros podemos utilizar esta superficie y llamar la superficie de control. ¿Por qué? Porque queremos pensar en 3 dimensiones. ¿Qué sucede si yo aíslo esto aquí? Hago el estudio, miro las cosas que tengo yo aquí adentro, establezco todas mis condiciones, y ya después que yo entiendo lo que está aquí, hago el vecino y voy haciéndole así hasta que yo logre saber qué es cómo se interactúan todos ellos. Y la parte más interesante de todo esto es que para poder hacer este tipo de situaciones, nosotros necesitamos ecuaciones diferenciales parciales. Entonces, en esta parte, obviamente que esa será la parte de la segunda parte, no voy a entrar en todos los detalles, voy a tratar de por lo menos establecer una base para que se vea cuáles serían las partes interesantes de ese tipo de representaciones, pero podemos por lo menos comenzar con la ecuación de la continuidad. Esta ecuación de continuidad nos representa que la conservación de la masa. Vimos que la masa se conserva, sabemos que se conserva y entendemos que se conserva, y esto sabemos que se debe de cumplir para cualquier campo de flujo sin importar el tipo de simplificaciones que hagamos, suposiciones de simplificación. Entonces, en este hecho, acá, la parte de lo que se había mencionado en algún momento era, vamos a matematizar un problema. Mi problema viene de un problema de física. ¿Cuáles son los fundamentos que yo voy a tomar para poder hacer esa matematización? Veo las leyes con las que yo tengo. ¿Cómo voy a hacer ese tipo de situación? Y ahí es donde entran pues la situación de las ecuaciones diferenciales parciales. Obviamente, para hacer un estudio de cómo se hacen este tipo de ecuaciones, se tiene que hacer un estudio de mecánica de medios continuos. ¿Por qué? Porque tenemos que asumir inicialmente, si lo queremos empezar de una forma, es asumir de que tenemos un medio que es continuo como todo el solo, y poder representarlo. Y ahí es donde venía la pregunta de Giovanni, que me dijo de que si es cálculo vectorial una forma buena y ese tipo de situaciones que se necesita. Esa es una base fundamental para poder hacer ese tipo de cosas. Y es por lo mismo. ¿Por qué? Porque tenemos que entender que tenemos que matematizar un problema para no tener que cargar encima de nosotros solo la pura intuición. Intuimos de que va a pasar alguna cosa. ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Lo puedo simular? ¿No lo puedo simular? Y ahí es donde vienen los métodos numéricos, los más pesados de diferentes tipos, métodos conservativos, no conservativos, y así toda una serie de cosas, donde nosotros tenemos que entender que lo que queremos al final es representar la realidad.
Y esa es una de las cosas pues, que obviamente se hacen en este tipo de situaciones, ¿verdad? Y ya para poder representar, para dejarlo más o menos eh, cercano a lo que podría ser la parte más matemática, sería la parte de la ecuación nos va a decir lo siguiente: la tasa del tiempo, el tiempo total de cambio de una masa de unidad de volumen debe ser igual a cero. ¿Se entiende el concepto? Ahora la ecuación es esta. ¿Qué quiere decir? Tengo una densidad que yo tengo que considerar esa densidad como algo que puede variar por la posición específica y puede variar por el tiempo. Y entonces yo tengo que entender que aquí lo que me dice es que no voy a tener crecimiento de masa. Simplemente eso. Entonces, ¿qué es lo que me dice también? Bueno, voy a ver las interacciones de los movimientos de esa masa que se va a mover con respecto a la velocidad de las partículas de todo ese medio. Pero aquí en esta representación, existe una representación que no está considerando el volumen de control. Y ese volumen de control desapareció porque esto es el resultado de una ecuación integral, que obviamente está por encima de esto que estamos viendo acá. Y ahí tenemos un volumen de control, tenemos una serie de situaciones para poder simplificar, y esta simplificación obviamente me llega a tener este tipo de expresiones. Entonces, por eso, la parte más matemática de este tipo de situaciones es un poco más complicada, requiere mucho estudio y a la larga, pues nos ayuda a entender bien las situaciones, pero hay que hacer un trabajo bien considerable en esta parte. Y por los momentos, pues hasta aquí lo voy a dejar porque ya vieron de que se va a poner más complicada la parte más matemática, y obviamente que sí me gustaría pues tener interacción con ustedes para ver si podemos ir esclareciendo cosas para cuando se llegue la segunda parte entendamos mejor qué es lo que está sucediendo. Bueno, muchas gracias, profe. No sé si alguien tiene alguna pregunta, inquietud por acá. Bueno, profe, bueno, con respecto a esto último, una pregunta. Sí, Esto es también aplicable no solamente a la masa, ¿no? Que hay sí, leyes de conservación también para energía, momentum sí. y otras. Entonces Sí, también sí. tienen, de hecho las ecuaciones son similares a estas. Claro, sí, lo que pasa es que aquí solo puse la primera, ya después Ok. en la siguiente ya le voy a poner todas las leyes de conservación, sistemas de leyes de conservación, de sistemas de ecuaciones diferenciales parciales, forma matricial y todo eso. Ajá, sí. Pero lo Se que pasa es entiende mucho que, más. sí, es porque lo que pasa es que resulta ser la siguiente situación. Si uno les da la matemática y les dice aquí, ahí está, Ah, ok, no, ya entiendo. y O sea, yo empezar qué con desde eso. lo simple. Desde lo simple, entiendo. Entonces, la idea principal, es que la idea principal es como quien dice, justificar el proceso de por qué yo tengo que aprender tanto para una situación que entre comillas es fácil, y ya vimos que no lo es. Lo que pasa es que la mayor parte de las veces simplemente vemos ecuación, salió resultado, bueno, Pero entonces feliz y no se contento entiende de dónde sale y ya está. Y entonces ese es el problema. Entonces por eso esto yo lo traté de hacer de esta forma, porque a mí me ha tocado estar trabajando con estas cosas. No fue el tema principal de mi tesis de doctorado, pero en mi postdoctorado pues me dijeron, bueno, hay un problema de este tipo, yo llevo 35 años trabajando en él y voy a ver qué hace con él. Y entonces resulta ser de que formamos el grupo con la gente que estamos y resolvimos un problema que solo se podía resolver numérico. Utilizando métodos topológicos resolvimos de forma exacta el problema. Pero eso se tardó años. O sea, yo tuve la suerte de que los señores me dejaron entrar. Y eso pues me dijeron, mire, aquí está. A ver qué hace usted con eso. Pero la parte más difícil es entender toda esta parte. Porque eso fue lo que a mí me tocó. A mí me tocó, ok, tengo este problema y esta es la ecuación. Y ese se llama problema de Riemann, que yo lo voy a presentar. Problema de Riemann es una ecuación diferencial que tiene un salto como condición inicial. Hay una onda de choque. Pero ¿y eso qué? Y entonces resulta ser de que ese problema viene de un problema de extracción de petróleo, que cuando se inyectan materiales,
se revienta la estructura del petróleo y empieza a moverse. La cuestión está en que esa acumulación de presión va a darle las tuberías. Y esa es la parte. Esa era otra pregunta que iba a hacer sobre las aplicaciones, que de pronto ahí no vi que estuviera mencionado eso también, la parte de la... No, es que eso es gigante. O sea, eso es muy grande. O sea, por ejemplo, solo para que piense usted en la parte de petróleo. En Río de Janeiro, en la Universidad Federal de Río de Janeiro, existe el CEMPES, que es el Centro de Pesquisas de Petróleo de Petrobras. Es una cosa que son como 10 veces aquí. O sea, es una cosa gigante. Y entonces ellos tienen sus simuladores que ellos inventaron propios para poder hacer ese tipo de estudios. Entonces, no es un problema trivial, es una cosa así bien complicada y eso pues requiere muchas cosas interesantes que estudiar, ¿verdad? Y obviamente que en un mini curso de 4 horas, todo, Sí, es complicado. o sea, más bien uno dice, bueno, ¿y qué puedo poner? ¿Qué puedo colocar? Y eso es para no tratar de parecer así muy sofisticado, en realidad tampoco dejar de fuera las partes importantes, pero tratar de mostrar de que realmente existen cosas que son importantes. Y estas obviamente, solo el hecho de yo plantear estas ecuaciones aquí, Eso toma y tiempo. cómo la sacó, de Sí. dónde salió. Es un curso completo de PD. Ese es un curso, exactamente, es un curso, es solo de plantear estas ecuaciones. Entonces, es una cosa que me parece bien interesante porque después de que uno plantea las ecuaciones, vienen y los métodos para resolverla. No tengo método analítico, no lo conozco. Vámonos para lo numérico. Ok, ¿sabe algo usted? No sé. Y usted, no, pues invente. Sí, claro. Entonces, por eso, pues esta parte es la parte de la que voy a tratar de hablar de una forma más o menos amigable el jueves. Entonces, Y una sí. último comentario sobre lo de la onda de choque, cuando usted estuvo mostrando los ejemplos en los videos. Sí. Y bueno, estuvo más o menos describiendo también lo que en los contextos en lo que se puede ver ondas de choque. Usted hizo mención acerca de los recubrimientos que se hacen para, bueno, entiendo yo, o alcanzo a entender que es para hacer una dispersión del paquete de ondas. Exactamente. Para que el efecto no sea uno solo, sino que sean varios se vayan quebrando, pequeñitos. vaya una disipación. O sea, que no exista un efecto acumulativo en el proceso. Esa sería la dispersión Sí. en el paquete de ondas. Okay. Sí. Bueno, Es que como también viene el problema, viene algún tipo ahí chistosito que viene, vamos a tirar una bombita, así como ellos hicieron ahí en este video. Como usted que va caminando, que no tiene nada que ver con nada, y de repente le tiran eso. Ahí ya se imaginó, usted está aquí en medio. Y se queda en medio de ese pasado porque a alguien se le ocurrió hacer una gracia de esas. Entonces, esa es la cuestión, pues. ¿Se fija? O sea, los efectos son los efectos que de repente no son los efectos deseados, ¿verdad? Pero son efectos que de repente, pues, hay que prevenir, ¿verdad? Porque el problema es que esas cosas suceden. Por ejemplo, la explosión en Beirut. Sí, puede suceder incluso de manera accidental, no de manera intencional, sino accidental. Es accidental de una forma ridícula. O sea, porque yo, lo voy a tirar ahí, no me importa que venga el otro. Y eso nadie se espera, pues. Y entonces esa es una cosa que, como les digo, o sea, el ejemplo moderno de la onda de choque en Beirut. Sé cuántos videos no existe ahí que de repente, y todo el mundo viendo, mire qué está pasando, y de repente, ¡pah! Y en segundos se desplazó todo aquello y no había nada que hacer. Bueno, ¿quién tiene alguna? Súper bueno. Bueno, no hay nada que decir, genial. Me parece increíble, uno, por un lado, también desde la importancia de conocer la parte física con las ecuaciones, en fin. Sin embargo, pues también es un llamado de atención porque a veces mucho les da susto, ¿cierto? Sí. No es fácil, pero entonces sí se puede, es también el trabajo en equipo.
Exactamente. ¿cierto? Que no es que uno tenga que saberlo todo, pero sí tiene que haber alguien que tenga el otro conocimiento ahí cerca. Especialmente una vez nos pasó en los modelos que hacíamos, nosotros trabajamos en realidad era con la Petrobras y muchos de esos pedacitos es que uno no puede mostrar todo, Exactamente. pero uno ya sabe como las metas a lo que Sí, quiere. sí, Con sí. las burbujas, lo de la combustión, en fin, y sucede esos detalles y logramos hacer la solución numérica de las ecuaciones diferenciales parciales, las hacíamos, pero no lograba hacer la modelación que se esperaba. Es que esa es la Y parte. ahí cuando después llegó uno de los profesores de ingeniería y él Ujú. fue, mira, no, lo que pasa es que esa simulación ustedes la están haciendo con estos valores porque muchas veces hacemos la manufacturada Ajá, pensando que es correcto y él dice, pero esa no está modelando el problema porque sí, ustedes quieren abajo MAC, que es lo que exactamente. estaba pasando en lo otro y esa que hacíamos no. Entonces, Exacto. sí es importante uno conocer porque así resuelva teórico o algo así, no Sí, necesita como relacionarlo con la parte yo física soy de también. la idea de que si yo tengo un problema y yo no sé de dónde salió, yo no lo quiero hacer, no lo quiero trabajar. ¿Qué está la ecuación? Eso fue lo que me dijeron a mí. Mire, bueno, nosotros tenemos no sé cuántos años y aquí está la ecuación. Empecé a leer papers de los 60s, de allá de los 60, del orientador de mi supervisor de allá del Curanta, allá en Estados Unidos. Y de repente él empezaba a decir, sí, es que fulano lo hizo allá en los 50s, ya de las ecuaciones de Gelfand, de ecuaciones casi lineales, de no sé qué cosa. Y no, que fulanito lo hizo en los 30s. Me fui hasta los 30s. Y en los 30s el tipo dijo, bueno, tenemos este tipo de cosas que se pueden, mire, y le ponemos más cosas aquí, y entonces llegamos a esta ecuación, ahí ya pasa para el siguiente, ya pasa 10 años adelante, 10 años adelante, mira el próximo paper, y el próximo paper le dice, bueno, entonces por la ley de no sé quién, y así, el modelo es este, y así sucesivamente va avanzando. Ahí cuando llega, obviamente, cuando ya llega a los 2000 y poco, le dicen, bueno, fulano, sutano, no sé quién, no sé quién, no sé quién, trabajaron ese problema y les da esto. Así es bien fácil, pero el problema está en que usted como investigadora, como persona que va a trabajar en eso, no sabe lo que está pasando. Y eso es lo que más me interesaba a mí, me interesa más a mí esto. ¿Por qué? Porque si yo me voy a meter en esta área y yo digo, voy a utilizar diferencias finitas, elementos finitos, volúmenes finitos y los métodos espectrales que se me antojen, ¿por qué? No es porque fulano famoso trabajó. A mí me sucedió eso en la tesis de maestría inicial, en el problema inicial que teníamos, que alguien, un famoso por ahí, utilizaba diferencias finitas. El método no sirve para ese problema. No sirve. ¿Por qué? Porque a la hora de que usted empieza a quebrar la discretiza el dominio, se pierde la integridad estructural de todo. Y el señor dice, no, podemos hacer no sé cuánto. Y entonces me dice mi orientador, que él es ingeniero eléctrico, mire, me dice, yo no sé nada de eso, me dice, pero metámosle optimización. ¿Qué sucedió? Lo resolvimos y todo el mundo, no, eso es imposible. ¿Por qué? Porque fulano no lo pudo hacer, sutano no lo hizo. Yo no sé, pero yo lo hice. Y ahí está. Y entonces, ese tipo de situaciones es la situación en que a veces cae uno en la complacencia de decir, es que nosotros somos de la vertiente de los numéricos. Yo no sé qué es eso. Yo solo sé que yo tengo que resolver ese problema y no me pregunte cómo. Y ahí es donde viene hablar con la gente que sabe más que uno. O sea, ¿por qué voy a hablar con un ingeniero y no voy a hablar con un físico? Todos me pueden dar un punto de vista diferente. Entonces, claro está, mi objetivo no es yo decir, yo soy el que lo resolvió. No, yo quiero entender ese problema. Lo entiendo. ¿Cómo lo voy a entender? Bueno, me voy a sentar, tomar un cafecito, ir a tomar una cervecita, lo que sea, pero vamos a hablar y me va a explicar las cosas y yo voy a entender. Una vez que yo entendí, ahí es donde viene vamos a avanzar pues. Por ejemplo, el último paper que salió del trabajo que estoy haciendo yo con esta gente del INPA, el último salió en el 2010. Y yo trabajo con esos señores que hicieron ese último paper y ese próximo paper se supone que lo debemos de sacar este año. Pero logramos resolver todo ese montón de cosas en puro esfuerzo. Y ahí es donde viene. ¿Qué fue lo que terminamos ahí trayendo? Un amigo de mi supervisor, que es un físico de Princeton, que el tipo es un monstruo. Y el tipo dijo, está bien, me gustó, está bonito, pero les falta ese pedacito. Entonces, ¿qué sucede? Ahí es donde viene ese pedacito, son 3 libros de este tamaño que uno dice, no, se los queda viendo así, ¿verdad? Y ahí es donde viene la parte interesante. O sea, porque el problema está muchas veces como le digo, caer en la complacencia de
entiendo la situación. ¿Cómo la voy a resolver? No importa, yo ya sé cómo es. Es como, ¿por dónde vive usted? Por allá. ¿Cómo llego ahí? No importa, pero yo vivo allá. Ajá, y yo no sé llegar, pues. Pero es esa situación de ser humilde en ese proceso. Y eso es bien difícil, porque yo he escuchado tantas conversaciones en las que dicen que los que hacen numérico no son matemáticos. Lo mismo le pueden decir a los de estadística. Lo mismo le pueden decir a quien sea. Al final de cuentas, ¿me está resolviendo problemas? No. Sí. ¿Qué? Si lo resuelve, pues está bien. ¿No lo está resolviendo? Pues sabrá usted qué es lo que es bueno para usted, pero igual para mí no me importa. Y entonces esa es el tipo de situaciones que, viendo este tipo de cosas, de contexto general, me parece que es mucho mejor que salir a navegar en medio de los papers y las teorías exóticas y ponerle las representaciones más bonitas y más llamativas. Yo quiero resolver un problema, punto. Entonces, esa es por lo menos mi visión y por lo menos esa es la forma en que yo trato de atacar las cosas. Entonces, bueno, o sea, por los momentos me ha funcionado. Y mira que recuerdo mucho que numéricamente nos decían cuando la primera vez que nos hablaban de ondas de choques, lleve la ecuación de la onda y solo ponga una discontinuidad y llévela y mire y evite disipar y eso era lo que le llevaban a uno de... La onda de choque ya tiene, por sí sola, ya tiene segunda derivada. Agarre una derivada y póngale discontinuidad en la condición inicial. Y ahí ya tiene su choque. O sea, quiero extenderlo todavía a hacer más cosas. Y esa es la parte más difícil, pues. Entonces, el tener ese tipo de conocimiento es bueno porque usted sabe en cuál lugar no entrar. Así de fácil. Usted dice, no, se le puede meter diferencia finita, elemento finito, lo que sea. No, voy a cambiar de modelo mejor, por lo mismo. Y 100% de acuerdo. De hecho, yo creo que eso hace parte también de la matemática aplicada en los experimentos y Sí, todo en la experiencia. Y no es solo el hecho de que sí funcione. sí, El que no funcione también es un resultado bueno, sí, porque ya se sabe que ese camino no. sí, Entonces no es frustrante y que es algo que es bueno. exactamente. Yo tengo la idea de una cosa bien interesante que yo he visto. Muchas veces yo he visto a la persona querer ajustar el problema a la matemática que sabe y no el problema de matematizarlo de la forma que es correcta. Porque yo soy especialista en lo que sea. Yo voy a utilizar mis técnicas para resolver ese problema que tiene que ver con el área del otro. ¿Cómo voy a justificar yo utilizar una representación de esos? No puedo. Pero como yo soy bueno en esa área, entonces tengo que demostrar que yo soy bueno. Entonces, por eso no sé como quien dice, yo sé que puedo andar en bicicleta y me voy a poner dos bolsas de cemento. No, pero yo soy bueno. Entonces, ¿cómo? Me voy a caer, pero soy bueno. En fin. Con lo que dice Catalina, una vez una situación en Sao Paulo, no sé si ustedes se recuerdan, Cristian, un bogotano. Estábamos estudiando, creo que era topología algebraica, no sé. Él me pregunta, no, él me dice, no, tú no te sientes como frustrado cuando lees un artículo y demoras tiempo y después, o sea, tienes un problema y demoras cierto tiempo y después resulta de que el artículo no te sirvió para nada en el problema y pues, o sea, no sientes que perdiste el tiempo. Yo le dije, digamos como que, bueno, en el momento le dije, pues bueno, perdí el tiempo, no, pues ya yo sé que ese artículo ya no lo vuelvo a tocar más. Bueno, no sé si alguien tiene alguna otra pregunta. Bueno, Yo entonces, tengo una última observación. Ya sí, el jueves voy a tratar de no traer tanta matemática y voy a tratar de ser más intuitivo con la matemática. Para no decir, tenemos el teorema de fulano y sutano y bien, y lo demostró no sé quién, y ahí está todo el mundo y vamos a aplaudir. No, yo quiero dejar por lo menos eso, porque igual no sé quién está viendo esto por allá, que puede tener los mismos intereses que en algún punto yo tuve. O sea, yo soy ingeniero matemático, ese es mi pregrado. Entonces yo hacía aplicaciones, también hice ingeniería eléctrica. Entonces yo decía, pero ¿y esto para qué me sirve? No, es porque hay que aprender. No, ¿por qué? Entonces, ya sabemos de que ahora, solo viendo los puros videos de YouTube,
Tengo un montón de presentaciones aquí intuitivas. ¿Y cuánta gente puede hacer eso de forma gratuita? Sí. Pues hace, así nomás. Ya, ya hace un poco de tiempo y hemos estado a diferenciar uno intenta en la medida de lo posible para dar alguna respuesta. Pues yo creo que este tipo de charlas, una charla donde solo presenta una ecuación diferencial y nos muestra cómo estos modelos se aplican realmente o aparecen realmente de los problemas cotidianos, de los problemas de la ingeniería que aparecen. Sí, sí, sí. Creo que este tipo de charlas deberían ofrecerse en las universidades, o sea, buscar expertos en el tema de... Sabe que muchos... no charlas donde aparezcan ecuaciones y todos los resultados y digamos, el teorema que se probó y demás. Exactamente. Donde se miren qué problemas realmente se tratan a partir de... Exactamente. Yo creo que la parte más difícil ahí es encontrar a alguien que no quiera seguir la receta. Sí. Porque yo agarro el libro y dijo ejemplo 1, 2, 3, 5, 50, sección 2, 3, ahí va. ¿Por qué? Porque es más fácil. Es bien fácil. Por ejemplo, yo estoy aquí, me dice una persona, mire que no le entendí, pero está en el libro. Y ahí le mató. Y ya. Mi explicación no está en el libro, no le entendí. Revíselo. Ahí se va a dar cuenta que le va a funcionar. El problema está que este tipo de cosas requieren en sí una dedicación que no todo mundo la quiere tener. Yo para hacer este pedacito de aquí fueron 2 meses. Y todavía me hace falta unos pedazos más que meter. Pero es eso, o sea, es ese tipo de cosas. Dígame. Gracias. O sea, nosotros trabajamos con los estudiantes y usualmente trabajamos cosas pequeñas. Sí. Y los problemas de la vida real no involucran cosas pequeñas, Sí. problemas complejos. Sí, sí, sí. Entonces, algo por lo menos en lo que se ha estado insistiendo acá en el departamento es el hecho de que como nosotros no manejamos estudiantes propios de ciencias, sino que vienen de ingeniería, de administración, de finanzas, tratar de que ellos, así como usted dice, más que manejar la parte teórica de la matemática, que a la final es eso, pues ellos no lo van a aplicar directamente, Sí. sea más bien como que, ok, ¿cómo utilizo esto? ¿Cómo aplico esto en mi área, en mi investigación, en mi proyecto? ¿Sí? Sí. Yo por lo menos me he encontrado con estudiantes que me han hecho preguntas de ese tipo. Un muchacho de integral, de hecho ahora hace unas pocas semanas me preguntaba, ¿y para qué sirven las series? Entonces, pues, Sí, bueno, en mi caso, pues yo he tenido un poco de experiencia claro. en trabajar con matemática aplicada y pues acerté tal vez a darle una buena respuesta. Le dije, bueno, tú tienes un problema matemático, quieres encontrarle una solución. No puedes encontrar una solución analítica, una fórmula cerrada. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace uno? Pues recurre a los métodos numéricos. ¿Qué hace uno con los métodos numéricos? Construye una serie en donde los errores se van sumando, claro. se van sumando, se van sumando hasta que me da una aproximación hasta el punto que yo quiera. ¿Sabe qué es Eso, una de las cosas que yo he encontrado, especialmente sí, con la gente que trabaja con métodos numéricos? No la gente propiamente, sino los que no entienden cómo funcionan los métodos numéricos. Es que el numérico solo es aproximar. ¿Cómo? Dígame cómo. Cuénteme a ver si es estable ese método, bajo qué condiciones es estable, es robusto, tiene cuál orden de convergencia, y si yo le cambio aquí va a mantenerse el orden de convergencia, voy a poder metérselo en la máquina y que no reviente la memoria. Ese tipo de cosas son las cosas que realmente quien no sabe se deja llevar por lo que escuchó en algún lugar y ya está, porque yo he escuchado todas esas pláticas, yo simplemente les digo que no sé nada, y yo les digo, ya, pues usted el que sabe, no soy yo. Entonces, ese tipo de situaciones son las que me parecen a mí bien interesantes en el sentido de que el efecto que eso tiene en los alumnos es más dañino y más perjudicial que lo que ellos se pueden creer. ¿Por qué? Porque yo puedo tener un grupo de alumnos que tienen la cabeza con todos los intereses puestos allá en el infinito y le decimos, no, tiene que ver para abajo. Y lo tengo que ver por ahí porque eso es lo que tiene que ver y eso es lo que lo estoy mandando a hacer. ¿Por qué? O sea, no.
como que le diga, bueno, pero ¿por qué yo tengo que estudiar esto? Porque yo quiero y punto. Entonces, ahí viene ese, ¿sabe? Ese pedacito en el que usted le corta el impulso a una persona que tiene tal vez la cabeza tan buena que va a resolver problemas que usted no puede resolver. Así de fácil, sencillo. Y entonces esa es una base que uno tiene que tener clara, pues, o sea, no todo mundo va a tener la suerte de encontrar a alguien que le diga, mire, no, éntrele, dele, no hay problema. Y si se pierde, pues no importa, vamos a ver cómo le salimos. Que eso es una diferencia bien grande, ¿verdad? Entonces, y esa es la parte que uno no, normalmente no ve porque le cortan. Usted puede, no puede, no, entonces cambie de carrera. ¿Por qué? O sea, ¿y por qué yo tengo que hacer eso? Entonces, ese tipo de situaciones son las situaciones. Y especialmente ahora. Dígame usted cuántas cosas no se encuentran en YouTube. Es mejor. ¿Cuántos artículos no se encuentran en Internet en todos lados? Libros, los que se le antojen. Curso de cálculo vectorial con GeoGebra se encuentra en Entonces, claro, esas son las cosas que realmente pues uno tiene que tener bien claro, porque quién sabe que de aquí el próximo premio Nobel aparezca. No sabemos. Y bueno, esa es una de las pocas cosas que yo quería compartir. Bueno, muchas gracias. No sé si otra pregunta. ¿Tiene Consulta. ¿No? No. Bueno, muchas gracias, Marlon, por la presentación. Excelente.